Dosers, feliz semana, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a una nueva Ruta 2 informativa. En el día de hoy les comparto una serie de actualizaciones relacionadas con la aduana cubana. Y es que recientemente se estuvieron llevando a cabo una serie de regulaciones, así como la aprobación de nuevas medidas. Si les interesan todos estos temas y quieren enterarse de todos los detalles, pues los invito a que me acompañen en los próximos minutos. Dicho todo esto, comencemos. Primero que nada, se hace necesario responder la siguiente pregunta para aquellos que no tengan conocimiento. ¿Qué es la aduana cubana? La Aduana General de la República de Cuba es el organismo encargado de controlar y fiscalizar la entrada y salida de mercancías y personas por los puertos y aeropuertos de la isla. Cualquier cambio en sus normas impacta directamente a viajeros cubanos en el exterior, agencias de transporte y envíos postales. En enero de 2026, la aduana anunció la publicación del Decreto Ley 108, una nueva ley de aduanas que redefine su estructura, funciones y procedimientos y que entrará en vigor en abril de 2026. Este decreto no solo actualiza normas que llevaban años sin cambios, sino que busca modernizar la institución y ampliar sus atribuciones para aplicar controles y sistemas más digitalizados. Desde 2021, la aduana mantenía un régimen excepcional que permitía la entrada libre de aranceles de alimentos, aseo, medicina e insumos médicos por parte de viajeros y familiares, sin límite de valor, siempre que no tuvieran carácter comercial. Sin embargo, esta medida tenía fecha de caducidad justamente el próximo 31 de enero de 2026. Si no se prorroga nuevamente y hasta ahora no ha habido anuncio oficial, a partir de febrero de 2026, ese régimen excepcional dejará de aplicarse. En la práctica, los viajeros quedarían sujetos otra vez a límites más bajos de valor y peso y al pago de aranceles como antes de 2021. Esto representa un impacto muy fuerte para cubanos que dependen de envíos desde el exterior para acceder a medicamentos o alimentos debido al desabastecimiento interno. Otra medida clave que ya está en vigor desde 2025 y que seguirá impactando en 2026 es la obligación de pagar aranceles en moneda convertible, como dólares estadounidenses u otras divisas fuertes, para ciertas importaciones no comerciales. Esto significa que, aunque las personas carguen productos dentro de los límites permitidos, el cálculo y pago de impuestos aduaneros debe hacerse en moneda extranjera, lo cual encarece aún más esos trámites para quienes no tienen acceso a dólares. El nuevo marco legal también otorga mayores facultades del control a la aduana, especialmente para verificar que importaciones no tengan fines comerciales, controlar envíos postales y peso valor excedente, digitalizar procedimientos y sanciones para quienes viajen a Cuba en 2026, ya sea por familia, trabajo o visita. Estas son las principales transformaciones que deben tener en cuenta. Número 1. Fin de la excepción de alimentos y medicinas sin aranceles, si no se prorroga. Aranceles a pagar en dólares u otras divisas convertibles según la normativa. Y mayor fiscalización del carácter no comercial de los envíos y equipajes. Muchos productos que antes entraban libres o baratos ahora podrían requerir pagos adicionales o incluso ser retenidos si se sospecha un uso comercial. En resumen, 2026 se perfila como un año de cambios profundos en la aduana cubana, con una nueva ley, la posible eliminación de secciones arancelarias y un enfoque más estricto en el control de bienes que entran al país. Para cubanos dentro y fuera de la isla, así como para viajeros internacionales, conocer estas medidas no es solo útil, es esencial para planificar sus viajes, envíos y presupuesto. Así concluimos con estas nuevas en cuanto a la aduana cubana, que te invito a que deposites tu opinión y lo que piensas al respecto en la parte de los comentarios. No me voy sin antes invitarte a que me dejes un me gusta, que compartas este video con un amigo, que los hypees de ser posible y que te suscribas a esta genial familia si aún no lo han hecho. Recuerden que los quiero un montón y que nos vemos próximamente con más contenido. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.